¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Bueno, pues ya estamos aquí en otro nuevo vídeo de noticias. Este va a ser un poco especial porque lo vamos a dividir en tres partes para que no nos quede un vídeo de noticias tan largo. En esta primera parte vamos a tratar el tema de los contratos y de la competencia. Y en las otras dos partes, pues trataremos el resto de temas. De momento, espero que os guste esta primera parte. Venga, lift off. SpaceX no descansa en agosto y está empeñada en no bajar el frenético ritmo alcanzado este 2022. Nada más y nada menos que 4 nuevas misiones en lo que llevamos de agosto, y van 37 este año, superando en 5 lanzamientos a China, que lleva 32. Además de 3 nuevas misiones Starlink, SpaceX ha lanzado por primera vez en su historia una sonda con destino a la Luna, pero de eso hablaremos más adelante. En lo que queda de mes, se espera, al menos, una misión más Starlink, dejando el número de lanzamientos en agosto en 5, o eventualmente en 6 si se puede incluir otro lanzamiento de la capa 3 de la constelación desde Vandenberg, antes de que acabe el mes. En cuanto a misiones pasadas, comentar que la primera etapa B1062, protagonista de la misión Starlink 4-25, llegó sana y salva a Port Cañaveral el pasado 28 de julio. Y recordad que en esa misión no se recuperaron ninguna de las dos mitades de la cofia, que fueron desechadas por haber agotado su vida útil. Y no solo eso, es que ya ha vuelto a ser utilizada, como veremos más adelante. Por otro lado, parece que el maletero, Trunk en inglés, de la Crew Dragon C-207, protagonista de la misión Crew 1, que volvió a casa el 2 de mayo del 2021, reentró el pasado 8 de julio en la atmósfera terrestre. Al parecer, fragmentos de la misma, pertenecientes a los alerones laterales, cayeron en una zona rural australiana, sin ocasionar daños materiales o personales. Un equipo de técnicos de la compañía se ha desplazado a la zona para inspeccionar los restos. Menudo regalito caído del cielo. Seguimos también atentos al calendario de lanzamientos del Falcon Heavy, al que todos estamos deseando ver en acción de nuevo después de la última misión en junio del 2019. En ese sentido, su próxima misión podría ser el lanzamiento del satélite Viasat 3, previsto para el último cuarto del año, o las misiones clasificadas USSF-67 y USSF-44, previstas para noviembre y diciembre de este año. Por cierto, existe la posibilidad de que en una de estas dos últimas misiones se utilice por primera vez una cofia más grande, y a pesar de ser lanzamientos militares secretos y de alta seguridad, alguna de ellas podría ser lanzada con primeras etapas reutilizadas, ya que la Fuerza Espacial Norteamericana ha aprobado su uso en misiones de alta prioridad. Por otro lado, la primera etapa B1077, que si recordáis sufrió daños durante su transporte al chocar contra un puente y que será la protagonista de la misión Crew 5, ha sido sometida con éxito después de sustituir la interetapa, interstage en inglés, y algunos componentes de la primera etapa a una prueba de encendido estático en las instalaciones de McGregor, Texas, con lo que se despeja el horizonte de cara al lanzamiento previsto para finales de septiembre o principios de octubre. En cuanto al tema de contratos, lo más destacado es que el operador de satélites de telecomunicaciones japonés Sky Perfect JSAT ha firmado un contrato de lanzamiento con SpaceX para poner en órbita de transferencia geoestacionaria el satélite SuperBird 9 en 2024. ¿Por qué es lo más destacado? Pues porque, atención, la misión se llevará a cabo ni más ni menos que con una Starship. ¿Qué os parece? Por otro lado, parece que la ESA podría mirar hacia la compañía de Elon Musk para sustituir los cohetes rusos Soyuz que, por razones evidentes, ya no son una opción, así que en los próximos meses podrían caer unos cuantos contratos más. Por otro lado, la NASA ha modificado el que tenía con SpaceX para lanzar el pequeño telescopio SphereX en junio del 2024, para añadir como cargas secundarias 4 pequeños CubeSats que estudiarán el viento solar. La misión se retrasará hasta abril del 2025 y correrá a cargo de un Falcon 9. Por otro lado, Northrop Grumman ha contratado 3 lanzamientos con la compañía de Elon Musk para poder cumplir sus compromisos con el programa CRS de la NASA. Las 3 misiones, NG-20, NG-21 y NG-22, consistirán en enviar la cápsula Cygnus de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional, ya que la compañía aún no tiene lista la nueva versión de su cohete Antares, que no utilice los motores rusos RD-181. Por cierto, para el desarrollo de esta nueva versión del cohete y de futuros vectores de la compañía, ha confiado en Firefly Aerospace, que proporcionará los nuevos motores del Antares 330 y que, por cierto, tiene previsto realizar su segundo intento de poner en órbita su cohete Alpha el 11 de septiembre, después de llevar a cabo con éxito el último de los encendidos estáticos previstos. Y ya que hablamos del programa de reabastecimiento a la ISS, comentar que el pasado 19 de agosto, la cápsula Dragon 2 C-208 de la misión CRS-25 se desacopló de la ISS para volver a casa, en concreto para amerizar en el Océano Atlántico, en las costas de Florida, al día siguiente con varios experimentos a bordo. También la demanda de slots en las misiones Rideshare, ya sabéis, las famosas Transporter X, la última de las cuales se lanzó en mayo de este mismo año, sigue siendo muy elevada.
De hecho, no hay plazas disponibles en 2023 y prácticamente no quedan slots en 2024, de manera que los clientes están empezando a contratar viajes en las misiones del 2025. Con todo esto, no es de extrañar que la valoración de la compañía ronde ya los 127.000 millones de dólares, y eso a pesar de algún otro traspiés como la quiebra de Masten Space Systems, que tenía contratado con SpaceX el lanzamiento del aterrizador lunar XL-1 y que debe a la compañía de Elon Musk 4,6 millones de dólares. Por suerte, recientemente Astrobotic Technology habría realizado una oferta por la compañía que podría salvar la situación. No solo SpaceX hace bien las cosas, sino que tienen suerte. Como siempre, empezamos este bloque hablando del SLS de la NASA, competidor, por decirlo de alguna manera, del sistema Starship Super Heavy en el sector de los cohetes superpesados. Parece que podemos prácticamente asegurar, salvo catástrofe, que la misión Artemis 1 despegará antes que el primer intento de vuelo orbital del cohete de SpaceX. Y es que la NASA ya trabaja con una fecha tentativa en firme para el lanzamiento de esta icónica misión, el 29 de agosto del 2022. Todas las operaciones necesarias siguen su curso, como por ejemplo la colocación del maniquí Arturo Campos, bautizado así en honor de uno de los técnicos clave en el retorno con vida de los tripulantes del Apolo 13. También viajará la oveja Shaun, 4 figuras Lego, un muñeco Snoopy y un iPad para probar el sistema Alexa en el espacio. Curiosa la tripulación. Por supuesto, se incluirán cargas más, digamos, serias, como hasta 10 cargas secundarias, entre ellas 2 CubeSats destinados a la búsqueda de agua en nuestro satélite, uno que será el primer experimento biológico de larga duración en el espacio profundo, otro que viajará a un asteroide impulsado por una vela solar para fotografiarlo en detalle, otro intentará, con 14 kilos de peso, ser el vehículo más pequeño en aterrizar en la superficie de la Luna, etc. Después de cerrar la escotilla de la nave Orión y de conseguir resolver un problema detectado en el sistema de terminación de vuelo, el imponente SLS se trasladó, esta vez esperemos que por última vez, a la rampa de lanzamiento LC-39B, la pasada madrugada del 16 al 17 de agosto, hora local en Florida. Se acerca el momento. Y es que de momento la NASA parece tener plena confianza en el futuro del programa, lo que lo demuestra el hecho de que recientemente ha asignado contratos a compañías como Northrop Grumman o Boeing para las misiones desde Artemis 4 a Artemis 9, que podrían extenderse incluso hasta Artemis 14 allá por el año 2036. Veremos. En cuanto a los lanzamientos de la competencia, mucha actividad desde el último vídeo de noticias, tanta que ya hemos sobrepasado los 100 lanzamientos este año a nivel mundial, 105 para ser exactos llevamos. Especialmente activa ha estado China, que ha lanzado nada más y nada menos que 7 misiones desde el último vídeo de noticias. El 27 de julio, el país asiático estrenaba cohete, y no uno cualquiera, sino el Lijian 1, o Zhongke 1A, el que ya ostenta el título de cohete chino de combustible sólido más potente. El lanzamiento, a cargo de la compañía CASC Space, subsidiaria de la Academia China de las Ciencias, tuvo lugar desde la rampa 43 del complejo 130 del Centro Espacial de Jiuquan, y puso 6 satélites experimentales en órbita. Este cohete, de 4 etapas, tiene una altura de 31 metros y un diámetro de 2,65 metros, pudiendo colocar casi 2 toneladas de carga útil en órbita baja y 1,33 toneladas en una órbita polar heliosíncrona de 700 kilómetros de altura. 2 días después, China lanzaba desde el centro de lanzamientos de satélites de Xichang 3 nuevos satélites militares de reconocimiento Yaogan 35, a bordo de un cohete CZ-2D, larga marcha 2D. Se trataba del tercer lanzamiento de este tipo de satélites, y el número 61 de este vector de 2 etapas a base de combustibles hiperbólicos, teniendo como destino una órbita baja de 35 grados de inclinación y unos 500 kilómetros de altura. Pero es que además, el pasado 19 de agosto volvían a la carga con otro lanzamiento gemelo de esta constelación, el cuarto de este tipo de satélites, ejecutado con el mismo tipo de cohete, desde las mismas instalaciones y con las mismas características. El día 3 de agosto, el gigante asiático volvía a la carga con el lanzamiento de 3 nuevos satélites a bordo de un cohete de 3 etapas y combustibles hiperbólicos CZ-4B, larga marcha 4B. El despegue se produjo desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, al norte de China, y supuso la misión número 100 consecutiva con éxito de la familia larga marcha. La carga principal era el satélite Tethys-1, destinado a monitorizar la vegetación forestal, la distribución de aerosoles y la fluorescencia de la clorofila inducida por los rayos solares. El mismo día, con un secretismo mayor al habitual, China lanzaba desde Jiuquan, en el desierto del Gobi, una nave experimental reutilizable alada al estilo de la X-37B estadounidense. El lanzamiento se llevó a cabo a bordo de un cohete de 2 etapas y 4 impulsores laterales a base de combustibles hiperbólicos Changzheng 2F, larga marcha 2F. El destino, según la Fuerza Espacial Estadounidense, fue una órbita de 50 grados de inclinación y 346 por 593 kilómetros de altura. El 9 de agosto, Galactic Energy lanzó también desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan la misión White is the New Black, a bordo del cohete de 4 etapas, las 3 primeras de combustible sólido y la cuarta a base de hidracina, Ceres-1, que realizaba su tercera misión y que esta vez estaba pintado de blanco en lugar del negro habitual.
El objetivo era poner en órbita polar heliosíncrona 3 satélites de observación terrestre, los Taijing 1, 01 y 02 y el Donghai 1. Por último, China lanzó el 10 de agosto, desde Taiyuan, ni más ni menos que 16 satélites más de la constelación Jilin 1 a órbita, 10 Gaofen 03D y 6 Hongguang. Esta constelación tiene como objetivo, una vez desplegada en su totalidad aproximadamente en el año 2030, proporcionar imágenes de toda la superficie terrestre cada 10 minutos. El encargado de impulsar la carga fue el cohete de 3 etapas CZ-6, las dos primeras de queroseno y oxígeno líquido y la tercera hiperbólica, que ha protagonizado ya 9 misiones desde septiembre del 2015, todas con éxito. Al margen de estos lanzamientos, 32 lleva en total este 2022, China ha estado envuelta en la polémica reentrada incontrolada de la enorme etapa central del cohete CZ-5B, encargado de poner en órbita el módulo Wentian de la Estación Espacial China. Finalmente la sangre no llegó al río y el cuerpo principal del vehículo cayó al Océano Índico, entre Filipinas y Malasia, aunque algunos restos aparecieron en Borneo, para regocijo de los curiosos lugareños. La polémica reside en que este potente y enorme lanzador no está diseñado para poder encender de nuevo sus motores una vez en órbita y efectuar una reentrada controlada en la atmósfera como sí hacen otros vehículos como la segunda etapa del Falcon 9. Por cierto, ya que hablamos del Wentian, comentar que en el nuevo y flamante módulo de la Estación Espacial China, que está en pleno proceso de puesta en marcha, se ha instalado un nuevo brazo robot, el segundo de esta infraestructura. Además, han probado la capacidad de los paneles solares de 30 metros de longitud para girar de forma asíncrona a la dirección de los rayos solares. Y dejemos a China para centrarnos en Rusia, que se ha marcado 2 nuevas misiones desde el último vídeo de noticias. El 1 de agosto lanzaba a órbita polar heliosíncrona, desde el cosmódromo de Plesetsk, el satélite espía Cosmos 2558, a bordo de un cohete de 2 etapas Soyuz 2.1V. Al parecer, el objetivo de este satélite es literalmente perseguir al también satélite espía estadounidense USA 326, lanzado por un Falcon 9 en el marco de la misión NROL-87, el pasado 2 de febrero de este mismo año. Parece que al ejército norteamericano no le ha hecho ni pizca de gracia, y ha calificado este lanzamiento como inusual e inquietante, y se han lamentado del comportamiento realmente irresponsable por parte de los rusos. Para mí que a los rusos los lloros estadounidenses les entran por una oreja y les salen por la otra. Por otro lado, el 9 de agosto, Rusia lanzaba desde la rampa 31/6 del cosmódromo de Baikonur un cohete Soyuz 2.1B con una cuarta etapa Fregat M con el satélite iraní de observación terrestre Khayyam y 16 CubeSats de diversas instituciones y universidades a bordo. La carga principal, es decir, el satélite iraní, puede obtener imágenes con una resolución de 0,7 metros por píxel, así como capturar instantáneas pancromáticas y en el infrarrojo cercano. Todavía en Asia, el pasado 7 de agosto, la Agencia Espacial India ISRO llevó a cabo sin éxito la primera misión del nuevo lanzador ligero SSLV. Aunque el cohete de 4 etapas despegó sin incidencias desde la rampa FLP del Centro Espacial Satish Dhawan y sus 3 primeras etapas a base de combustible sólido funcionaron correctamente, la cuarta etapa a base de combustibles hipergólicos se encendió menos de un segundo en lugar de los 20 previstos, lo que dejó la carga útil, 2 satélites indios de observación con un peso combinado de 143 kilos, en una órbita con el perigeo tan bajo, 76 km de altura solamente, que estos reentraron en la atmósfera apenas una hora después, cayendo sobre el Ecuador en el Océano Pacífico. Esperemos que tengan mejor suerte la próxima vez. Rocket Lab tampoco ha estado con los brazos cruzados, y después de los retrasos debido a la puesta a punto de la carga útil y un aborto de lanzamiento debido a los fuertes vientos en altura, lanzó el 4 de agosto la misión Antipodean Adventure, en la que se puso en órbita el satélite militar clasificado secreto NROL-199. El despegue se produjo desde la rampa LC-1B, en la península de Mahia, en Nueva Zelanda, a bordo de un cohete Electron en lo que fue su misión número 29, la sexta de este año y la cuarta para la Agencia Nacional de Reconocimiento estadounidense. ULA también se ha sumado a la fiesta con el lanzamiento exitoso, el pasado 4 de agosto, del satélite SBIRS GEO-6 de la Fuerza Espacial Estadounidense, destinado a la detección y aviso temprano del lanzamiento de misiles desde posiciones enemigas. El despegue se produjo desde la rampa SBC-41 de Cabo Cañaveral, en Florida, a cargo de un Atlas 5 en su variante 421, es decir, con cofia de 4 metros, 2 impulsores laterales de combustible sólido y un motor en la segunda etapa Centaur. Hay que recordar que este cohete será sustituido a principios del año que viene por el nuevo Vulcan, impulsado por los motores BE-4 de la compañía de Jeff Bezos, Blue Origin, a base de metano y oxígeno líquido, del que por cierto ya se han visto imágenes de los dos que tomarán parte en el vuelo inaugural de este nuevo vector, teóricamente finalizados y listos para la acción. Y hablando de Blue Origin y su nuevo y primer cohete orbital, hemos sabido que finalmente han decidido desmantelar el barco que pensaban utilizar para recuperar la primera etapa debido a que, según parece, van a decantarse por una solución más parecida, si no idéntica, a la de SpaceX, basada en una barcaza inmóvil en lugar de un enorme navío en movimiento. Es curioso cómo muy habitualmente la solución adoptada por la compañía de Elon Musk acaba siendo adoptada de forma casi idéntica por aquellos que han optado por seguir sus pasos.
Y para cerrar este bloque, comentar que la compañía Astra Space ha anunciado que cancela el desarrollo de su cohete Astra Rocket 3, que ha fallado 5 veces en los últimos 7 lanzamientos, en favor de un cohete más grande, el Astra Rocket 4, que doblará la capacidad de carga a órbita. Veremos si tienen más éxito con esta nueva apuesta. Muchas gracias por ver este vídeo. Recordad que es el primero de los 3 capítulos de los que consta el vídeo de noticias de este mes. Así que id buscando los otros 2 por el canal. Si no están, no tardarán en llegar. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado, like, compartid, etcétera, etcétera. Y el saludo a los SpaceXtormers lo dejo para el último vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.